Todo el libro está impregnado de lucha, ¿no? De lo que es combatir todas estas cuestiones negativas y refrendar también y reivindicar toda la cuestión de sus orígenes, ¿no? Este libro yo lo termino en el 2018 como tesis, el 2019 no lo moví y el 2020 pasa eso. Entonces se viene pandemia, es cuando se viene pandemia. Ya nunca obtuve respuesta y justo yo preguntaba, oye, ¿pero qué pasó? No, pues es que ya nadie contesta, como que con pandemia no sé si detuvieron publicación, no sé si definitivamente a lo mejor dijeron, no lo vamos a publicar, no lo sé. Y ahí quedó, pero yo para el Fondo Editorial de Nuevo León ya lo hice el libro, porque al final de cuentas no es lo mismo una tesis que un libro. Tuve que quitar muchas cosas muy académicas, tuve que darle un giro como que era, a pesar de que es académico, le tienes que dar una cuestión de literatura, como quiera, o sea, que sí tenga una estructura, ¿no? Entonces yo cuando empiezo a sacar estas entrevistas me doy cuenta que muchos cuando les preguntaban ¿con quién te identificabas? ¿Qué te gustaba ver? Todos mencionaban Dragon Ball y Goku, Dragon Ball y Goku, Dragon Ball y Goku. Y yo en una plática casual, o sea, le dije al antropólogo, al doctor Juan Doncel, le digo, es que todos me mencionan, y me dice, hay un artículo ya que aborda la carga axiológica que tiene Dragon Ball. Dijo, aborda a los Simpsons y a Dragon Ball, yo de ahí utilicé el de los Simpsons. Dijo, deberías investigar, a lo mejor por allá hay algo. Y me puse a leer el artículo ese que ya habían hecho de Dragon Ball, de las cuestiones axiológicas, de los valores, la ética, etc. Y dije, wow, me explotó la mente. Yo tal cual aquí estaba comprobando ese artículo. Lo académico muchas veces parece que no, pero complementa lo que está en la literatura y viceversa. Entonces, ¿qué tienen que hacer las nuevas generaciones? Digo, yo no soy, realmente no soy nadie para decirles qué pueden hacer, pero yo creo que sí es justamente ver la diversidad cultural que existe y aceptar esta diversidad. Al final, la pluriculturalidad, que México es un país sumamente pluricultural, más de 60 lenguas indígenas se hablan, es un gran, o sea, es algo magnífico y maravilloso, ¿no? O sea, que haya tanta diversidad. Celebrar esta diversidad cultural, porque al final eso es lo que nos hace únicos y diferentes también. Hola amistades, ¿cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. Oigan, bienvenidos a un capítulo más de Libros con Rubí. Les traigo un intro súper rápido, nomás para decirles que muchas gracias por estar aquí. Hace tiempo que no subo videitos, ni podcast, ni muchas cosas. En TikTok sí he andado un poco más activa. He estado con muchos temas en mi vida profesional, personal, pero volvemos con un nuevo episodio del podcast. ¿Cómo han estado? Cuéntenme. Muchas gracias por estar aquí y escucharme. No sé, quería salir a cámara porque siento que se ve como más natural, así que les voy a contar qué hacemos aquí el día de hoy y qué está pasando. Contexto, por favor, contexto. En este podcast me encanta hablar sobre libros y contarles sobre libros particularmente de ficción, pero el día de hoy tenemos un capítulo muy especial porque vamos a estar presentando un libro de investigación, un tema que me gusta muchísimo. Me encanta la investigación, me encanta aprender sobre temas nuevos y el día de hoy el invitado es Emanuel Talancón y ahorita les voy a platicar un poco más de él. Que yo viendo qué invitados podría traer al podcast, se me ocurrió invitar a Emanuel Talancón, que fue mi maestro en la universidad, una persona muy inteligente que sabe de muchos temas y casualmente publicó un libro recientemente. Entonces fue de que, ¿por qué no? Tal vez reconocerán el apellido porque en un capítulo anterior entrevisté a Charlie Talancón, que es hermano de Emanuel Talancón. Así que sí, una familia de escritores. Muy padre. Y pues bueno, su libro, ¿de qué trata? Pues vean, primero que nada les diré un poco más sobre Manu. Emanuel Talancón cuenta con una maestría en comunicación por la Universidad Regiomontana y una segunda maestría en políticas públicas por ISU Universidad Puebla. Fue becario por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, a través del Centro de Estudios Interculturales del Noreste. Básicamente el libro del que vamos a hablar hoy se llama Voces en Resistencia, Activismos y Luchas Indígenas. Y bueno, esta investigación surge de la necesidad por conocer qué relación existe entre los medios masivos de comunicación y la identidad política de los indígenas universitarios activistas en un ambiente urbano. Y bueno, básicamente este libro nos va a platicar cómo viven los estudiantes universitarios indígenas activistas
la política y cómo se relaciona su activismo con los medios masivos, es decir, cómo usan la tele, la radio, las redes sociales para hablar de temas que les importan, para defender sus ideales con la comunicación. Básicamente, Emanuel en esta investigación nos va a platicar sobre cómo estos estudiantes emplean los medios masivos de comunicación como la tele, la radio, el internet, para dar a conocer su activismo, sus luchas. Y pues sí, es un libro muy interesante. Ahí van a ver por qué, que tiene que ver Dragon Ball con todo esto. Así que quédense hasta el final. Sí, es un tema un poco diferente a lo que suelo subir. Estoy muy emocionada de explorar más ramas de la literatura, de los libros, en que no solo es ficción, aunque amo la ficción. Y en este capítulo también hablamos un poquito de ficción, pero no todo. Sin tanta plática ya, vamos a empezar este episodio. Ya tienes el contexto, ya te platiqué, así que ve por tu café, por una botana. Así que comencemos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Libros con Rubí. Yo soy Rubí y en este capítulo estamos grabando desde el CEIN, el Centro de Estudios Interculturales del Noreste. Y el día de hoy vamos a entrevistar a un investigador de aquí del CEIN y que también es autor, entre muchas cosas más, y es Emanuel Talancón. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por venir y prestarnos aquí las oficinas del CEIN. Y bueno, si no saben de qué estamos hablando, de investigación, de estudios interculturales, este episodio les va a parecer muy interesante. Vamos a hablar sobre cómo escribir un libro que no es de ficción. Y bueno, creo que es un tema que a muchos les va a interesar porque pues no todo es la literatura de ficción, las novelas. Y va a ser un episodio creo que muy importante también para aprender más sobre cultura. Y bueno, comencemos. Me gusta comenzar con las preguntas rápidas, como para romper el hielo y conocerte mejor como persona y así. Y bueno, la primera pregunta es, ¿cuál es tu libro favorito? Mi libro favorito, tengo varios, pero así mi top se llama El Hambre. Es un libro de Martín Caparrós. Él es un periodista, escritor argentino, y es un libro documental. O sea, justamente no es de ficción, es un libro, pues... Básicamente la sinopsis del libro va a los países donde hay más pobreza económica y entrevista a las personas y hace una crónica de las personas y de cómo viven en estas circunstancias. Yo creo que ese es mi libro como top. Ahí también muy de la mano está El Mundo de Sofía, que ese libro me gusta justamente porque, aunque también es algo académico o muy académico porque se ve toda la historia de la filosofía, hay una historia de trasfondo, ¿no? Que también esa sí es ficción, ¿no? Con Sofía. Entonces, yo creo que esos son dos libros que me gustan mucho y que me han marcado también bastante. Wow, qué interesante. Ahí luego lo voy a buscar. Y bueno, ahora, ¿cuál es tu libro menos favorito? Menos favorito. Pues de ahí yo creo... Por ejemplo, todos los libros que tienen que ver con historia, a mí me gusta mucho la historia, pero hay libros que tergiversan mucho, ¿no? Las cuestiones históricas, etc., etc. Obviamente también son estos libros que están más impregnados con ciertas ideologías, etcétera, que muchas veces no puedes hacer de una manera objetiva, ¿no? La cuestión de la historia. Eso en cuestión como académica. Y en cuestión de fantasía, fíjate que es bien interesante, porque yo soy fan de Harry Potter, de toda la saga. Me leí todos los libros de Harry Potter, me vi todas las películas, inclusive tengo también los de Cuentos de Virgil el Bardo y otros, pero el cuarto libro nunca lo pude acabar. Es el único libro de toda la saga que nunca pude, El Cáliz de Fuego. Lo empezaba y siempre, me acuerdo que lo más que llegué fue hasta el capítulo 14. Nunca pude terminarlo. Y yo sé que ahí, más bien no es que sea un mal libro, es que yo como que en esos momentos no tenía la capacidad hay mucho diálogo en los primeros capítulos, no avanza tan rápido como en los otros libros de Harry Potter, ¿no? Entonces yo me fui como lento, yo quería ya la acción rápido. Yo soy muy desesperado, soy muy impaciente. Entonces en los libros también tiene que haber algo rápido, porque si no hay algo rápido, el libro me pierde. Y yo creo que ese es el único libro que me costó mucho y de hecho nunca lo leí, pero me voy a hacer a la tarea, porque eso te estaba hablando que fue hace 20 años cuando lo intenté leer y no lo terminé de leer. De hecho quiero leer todos los de Harry Potter otra vez, ¿no? Desde el 1 hasta el 7, pero así corridito. Yo creo que va a ser una buena experiencia ya con esta perspectiva y con 20 años más. Creo que ya podría aprender otras cosas.
Wow, interesante. Pero entonces no es que no te haya gustado, sino que nunca lo pudiste terminar. Nunca lo pude terminar, exacto. Sí, no porque no me gustara, sencillamente se me hacía lento al principio. Y yo quería ya la acción, yo quería lo rápido. Y luego me dicen que ese libro es buenísimo, que después de la mitad me dicen se ponen, pero muy, muy, muy bueno. Pero sí, no llegué, yo no llegué ni al torneo de los... Yo igual lo leí, es el más grueso, o ese Sí, es el ese 5. es el más grande. Ay, está bien padre, ya suena como todo, está súper No voy a dar la padre. tarea. Pero creo que me gustó porque es cuando están en adolescencia ya, Harry y todos ellos. Se me hizo muy cool ver sus etapas. Eso es lo que me dicen, que se nota mucho esa ruptura de los niños hacia la adolescencia, ¿no? Que ahí es donde más se nota en ese libro. Por eso me gustaría volverlo a leer. Yo creo que podría identificar cosas que en su momento no identifiqué. ¿Cómo definirías a tu libro de investigación en una palabra? Lucha. Esa será la definición. ¿Por qué lucha? Porque al final de cuentas todo el libro aborda la cuestión de distintos frentes, ¿no? De distintas cuestiones contestatarias, combativas y de lucha social. Al final de cuentas, pues este libro aborda, que ya entraremos un poquito más adelante, aborda esta cuestión de grupos en condiciones de vulnerabilidad, específicamente de comunidades indígenas, ¿no? Pero específicamente el libro aborda a quienes ya salieron de su comunidad, llegaron a Nuevo León y tuvieron un proceso de aculturación, que en este proceso se dieron cuenta de las inequidades que existen, ¿no? Y también de la discriminación, del racismo, del clasismo, grandes males que han estado a lo largo de la historia de nuestro país. Entonces, todo el libro está impregnado de lucha, ¿no? De lo que es combatir todas estas cuestiones negativas y refrendar también y reivindicar toda la cuestión de sus orígenes, ¿no? Del origen étnico, del origen social, de los que ellas provienen. Wow, qué interesante. Sí tuve la oportunidad de leerlo y está muy bueno. Pero ahí luego hablaremos de eso. Y me encanta esa palabra, lucha. Creo que sí lo define muy bien. Pues ya comienzan las preguntas sobre tu proceso creativo, ¿no? Me gusta comenzar con esto porque pues la gente en la actualidad le gusta entrar a ver las cosas y ver tips, consejos de escritura, ver cómo publicar un libro. Y pues la primera pregunta es, ¿qué diferencias tiene el proceso creativo de un libro de ficción a un libro de investigación? Sí son bastantes y son muy notorias y muy marcadas. Por ejemplo, yo también he escrito cuentos. A mí me gusta mucho escribir cuentos, infantiles sobre todo. He escrito cuentos y todo lo que tiene que ver con ficción, para empezar, pues tienes que tener tus personajes, ¿no? Tus personajes con una psicología del personaje, obviamente también un hilo conductor, conocer un poco de esta cuestión de storytelling, tal vez los 12 pasos de Bogle, todo esto, ¿no? Que detrás de los conocimientos puedes aplicar. Un libro científico rompe con esto. Obviamente el hilo conductor sí debe de existir, pero es que un libro académico se sustenta de lo que te dicen los entrevistados en tu trabajo de campo. En la ficción todo nace tal cual de la creatividad de tu cabeza. Aquí no. O sea, aquí aparte de que si hay unas cuestiones, porque evidentemente está el razonamiento lógico, por así decirlo, o todo este proceso cognitivo de, bueno, tengo toda esta información, ¿cómo hacemos que se plasme en un libro y que tenga un hilo conductor si estamos hablando de 20,000 temas distintos, ¿no? ¿Cómo lo sintetizo a un solo concepto? Yo creo que ahí es donde está la complejidad en un libro académico, pero aparte no solamente es, ok, ya tengo el concepto, pero sí se sustenta con lo que me están diciendo los entrevistados, con lo que yo obtuve en el trabajo de campo. Nosotros tenemos que alinear, en un libro académico tenemos que alinear varias cosas. Uno, como investigador tienes que estar viendo por encima de todos los aspectos. ¿A qué me refiero en este sentido? O sea, tú no puedes, tú tienes que quitarte tus prejuicios, tus estigmas, todo lo que ya sabes básicamente, ¿no? Desaprenderlo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas puede ser que hay cosas que te van a decir que va a estar en contra de lo que tú piensas, de tus creencias. Y eso definitivamente no debe demostrarse en un libro académico. Lo más objetivo posible debe de estar escrito. Al final de cuentas, ningún libro es 100% objetivo. Es imposible porque todos tenemos esa parte subjetiva, ¿no? Somos seres humanos. Pero aún así hay que alinear eso. O sea, hay que alinear básicamente que lo que pienso, lo que actúo, lo que digo, lo que está pensando la otra persona, actúa y dice.
Wow, es verdad. No lo había pensado de esa manera. Porque yo pensaba, bueno, lógicamente es muy diferente, pero no te sabría decir por qué. Y ahora que lo explicas, digo, pues es verdad, porque noté muchas referencias en tu libro. Y en cambio, pues en la ficción, que también debería haber cierta investigación, aunque escribas de ficción, ¿verdad? Pero pues no es lo mismo a, pues como una investigación ya como tal, científica o académica. Pero sí, tienes razón. En la ficción sí debe haber una investigación, sobre todo para contextualizar los hechos históricos que suceden mientras está la historia. Tales son los libros de Milan Kundera, ¿no? Que de hecho acaba de fallecer hace poco. En La insoportable edad del ser toca algunos aspectos de la Guerra Fría, de todo lo que está alrededor de cuando surge la historia. Creo que eso sí es 100% importante tenerlo. Y tomando en cuenta esto, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere escribir un libro de ficción? Definitivamente es, uno, tener la idea, aunque sea una idea mínima, que parezca que no tiene nada de contenido, sentarte y escribir esa idea, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Yo quiero hacer un libro de esto, básicamente una sinopsis. Conforme en eso, ahí ya es donde tienes que sentarte parado, como tú lo quieras hacer, pero empezar a desarrollar los personajes. Para mí sí es clave, cada autor tiene sus métodos, ¿no? Pero para mí sí es clave primero tener bien identificados los personajes. ¿Por qué? Porque la personalidad del personaje, creo que en los libros que han sido bestsellers, en estos libros que realmente han marcado o han sido un hito en la literatura, tiene mucho que ver la psicología del personaje, que esté bien llevada a cabo, que sea congruente. Al final, digo, y volviendo a meterme en el papel académico, son 12 arquetipos de personalidad según Jung, ¿no? Entonces, cada personaje puede tener, entre mejor los enmarques y mejor cumplan su función dentro de la historia, yo creo que eso va a hacer que la historia vaya saliendo naturalmente. Y el hilo conductor. Hay personajes maravillosos como Snape, por ejemplo, en Harry Potter. Todo se centra alrededor de Snape, o sea, es pilar. Tú quitas a Snape de la historia y queda muy, muy débil la historia, porque Snape es el que da el sustento, ¿no? O sea, hay personajes que son muy fuertes dentro de la historia, aunque no lo parezcan, ¿no? Aunque no parezcan que son los principales. Entonces, yo creo que es eso, definir bien la psicología de tu personaje, de cada uno de los personajes que vas a tener, definir los personajes, definir en dónde se va a desarrollar la historia, si va a ser un mundo tal cual en el futuro, en el presente, es otro universo, estás aquí, o sea, pero ¿dónde? O sea, básicamente responder las preguntas, ¿no? ¿Dónde, cuándo, cómo, quién? Las preguntas básicas del periodismo creo que pueden aplicar también, a veces, no siempre, en las historias de ficción. Me gustó mucho ese punto, y más ahorita que en algunas, bueno, al menos en las áreas que yo veo en redes sociales está muy de moda eso de las 12 personalidades. Yo hice el test también y es un gran tip, ¿no? Porque yo igual a veces me he sentado a pensar, pues, ¿cómo haces un personaje, no? Desde cero. Y sí podríamos guiarnos por esas 12 personalidades, alguna. Y wow, no había pensado en eso. Buen consejo. ¿Cómo ¿Cómo publicaste tu libro y cómo lo decidiste? ¿Si fue con una editorial o lo hiciste tú mismo? Fue de manera independiente, fíjate, es bien interesante la historia de este libro. Este libro yo lo terminé ya, o sea, bueno, sale como una tesis, sale la tesis de maestría, este libro, pero básicamente yo lo termino y como a los 6 meses, en el 2018, me hablan de aquí del CEIN y me dicen, ¿sabes qué? El Fondo Editorial de Nuevo León está buscando libros para publicar. Ya mandamos 2, o sea, piden 3 propuestas, queremos mandarle el tuyo porque pues creemos que tiene potencial. Y lo mando. Creo que fue el 2000, no es cierto, fue el 2020 eso. O sea, este libro yo lo termino en el 2018 como tesis, el 2019 no lo moví y el 2020 pasa eso. Entonces se viene pandemia, es cuando se viene pandemia. Ya nunca obtuve respuesta. Y justo yo preguntaba, oye, ¿pero qué pasó? No, pues es que ya nadie contesta. Como que en pandemia no sé si detuvieron publicación, no sé si definitivamente a lo mejor dijeron, no lo vamos a publicar, no lo sé. Y ahí quedó, pero yo para el Fondo Editorial de Nuevo León ya lo hice el libro, porque al final de cuentas no es lo mismo una tesis que un libro. Tuve que quitar muchas cosas muy académicas, tuve que darle un giro como que era, a pesar de que es académico, le tienes que dar una cuestión de literatura, como quiera, o sea, que sí tenga una estructura muy distinto a todo lo teórico. Y lo redacté otra vez, etcétera, le hice varias correcciones para que quedara ya en libro, ¿no? Se viene pandemia, el Fondo Editorial de Nuevo León ya no obtengo respuesta y lo mando el 2021 al Fondo de Cultura Económica. Y me responden como un año
después, aquí estamos, 2023, me responden como un año después, en enero más o menos del 2022 me responden que pasó la primera prueba, algo así, que lo iban a checar a detalle para ver si bla, bla. Yo dije, pues a lo mejor sí queda, ¿no? No, luego otro año se tardaron, o sea, se tardaron bastantito. No me acuerdo si fue este enero del 2023 o a finales del 2022 que me dijeron que no sabían dónde, palabras más, palabras menos en el correo, no sabían dónde etiquetarlo, ¿no? O sea, si ponerlo en, por ejemplo, en sociología, en comunicación, que no sabían dónde encajaba, ¿no? Dónde entraba. Entonces, pues lo denegaron, ¿no? La publicación. Y yo dije, pues bueno, pues ya lo tenía hecho. Y un amigo, un muy buen amigo que se llama Abdul, él acaba de publicar un libro académico de psicología, él es psicólogo. Y me dijo, ¿y por qué no lo autopublicas? Pues si tú ya tienes tu libro hecho desde hace 3 años, me dijo. Y dije, pues sí, ya está. De tenerlo en la computadora guardado, dije, pues sí. Y ya, él me pasó el proveedor, es un chavo que también es escritor de Chihuahua, que él se dedica, o sea, él te lo encuaderna, él todo. Pues, y yo hice la portada, el diseño es mío de la portada, o sea, sí. Dije, no, pues yo me lo aviento todo artesanal. Dije, pues sí, ya está el libro. Hice la portada, hice todo. Y ya lo mandé con él y pues ya él me lo encuadernó y me le dio algunos toques como que era otra corrección como editorial, aunque sea independiente, pero es editorial, ¿no? De revisión. Y ya, así fue como salió el libro. Y, por ejemplo, ahorita que lo lees, ¿te gusta cómo quedó? ¿O piensas de que hay el Emanuel de antes? Es que casi siempre hay cosas que cambiar y mejorar, ¿no? Pero aún así, no. A mí lo que me pasa mucho es que a veces estoy leyendo y digo, yo escribí esto. O sea, como que me saca de onda. Pues sí, al final de cuentas, el proceso académico también es, como tú estás con la tesis, es meterte. Y yo me acuerdo que ese proceso yo lo viví muy, o sea, como muy así, ¿no? Muy by the book, porque estaba concentradísimo en sacar bien mi tesis. Entonces yo iba y hacía el trabajo de campo, entrevistaba, y cuando yo estaba entrevistando, de repente me decía algo que ya me había dicho el informante 4 y el 5, y mientras yo lo estaba entrevistando en mi cabeza ya estaba haciendo como el meme este que tiene ecuaciones matemáticas, así yo estaba ya conectando todo. Yo tenía que salir de ahí, llegar y empezar a escribir, y luego ya pulía, ¿no? Y lo que sí, pues se quedaba, y lo que no, pues ya lo borraba. Pero entonces, como yo estaba tan metido, realmente hay muchas cosas de aquí que ahora que lo releo, digo, ay, no me acuerdo de esto, ay, no me acordaba de esto. Y creo que eso también es muy gratificante, ¿no? Tal vez lo negativo o positivo, depende de cómo se quiera ver, del proceso de un libro académico es que a veces justo como estás muy concentrado en que todo quede bien, tal vez no disfrutas tanto el proceso. También es porque yo soy muy desesperado y muy impulsivo. Tiene mucho que ver mi personalidad aquí. Yo soy muy impaciente. Hay quien disfruta su proceso de tesis porque no está pensando en escribir. Es como, no, tranquilo, calmado, en modo zen, ¿no? Y yo, no, yo soy así, pero rapidísimo. Me dice, quien fue el asesor de mi tesis, que luego obtuvo este libro, el doctor Juan Doncel, dice que es que yo era el correcaminos. Dice, es que tú entraste, dice, y ya rebasaste a todos, dijo, los que ya tenían años aquí haciendo su tesis, tú llegaste y te la aventaste en casi 7 meses. 7 meses me aventé la tesis, pero vivía tal cual por la tesis, o sea, me obsesioné con ella, pero porque me gustaba muchísimo, me apasionó mucho. Y hoy que la leo, este libro, ya convertido en libro, sí es muy gratificante, creo que hay muchas mejoras. De hecho, lo leo y digo, podría investigar esta parte que quedó pendiente en este libro. O sea, de ahí surgen otras ideas para poder seguir escribiendo también. Wow, pero fíjate que yo pregunto también porque yo al leerlo sí escuché mucho tu voz ahí, o sea, no me imagino que fuera el Manu estudiante de maestría de hace años, yo pensé que lo habías escrito el año pasado así, y yo no le vi nada, ningún error ni nada, hasta vi la información muy completa, por eso pregunté de que wow, me sorprendió que fuera hace años, o sea, que envejeció bien tu libro, al parecer. Y sí, y es bien interesante porque, por ejemplo, que creo que aquí pues, se mencionan algunas cuestiones de política en este libro. Y este libro sale antes de la selección. Bueno, yo lo termino antes de las elecciones del 2018. Se publica ahorita ya que ya casi se acaba este sexenio, ¿no? Que viene. Y se abordan varias de esas cuestiones antes de las elecciones, que al final lo que viene aquí son muchas de las cosas que sucedieron, ¿no? Sí, es un libro que creo que al final quedó vigente o quedó actual. Y que pues mientras existan inequidades y desigualdades, creo que va a seguir estando vigente, lamentablemente. Creo que conforme se vaya avanzando en esta cuestión de ir combatiendo el racismo, el clasismo, entre otras cuestiones y problemáticas que aquejan a la sociedad, pues este libro va a ir quedando ya histórico y anecdótico, y ojalá que así llegue a ser. Digo,
¿qué más me gustaría a mí que este libro al rato quede como una anécdota de que las comunidades indígenas eran discriminadas, eran visto menos, y que pues solamente quede como eso, como algo que ya fue. Lamentablemente, pues ahorita sigue sin serlo y sigue estando vigente, pero pues bueno, esperamos que esto cambie pronto. Sí. Pues sí, muchas felicidades. O sea, está muy bien hecho. Deberías sentirte orgulloso de eso, ¿verdad? Porque yo cuando me ponen a leer investigaciones nunca las termino. O sea, o sea, sí lees el resumen o lees partes importantes y pues, pero pues sí, estuvo muy interesante. Igual porque yo estudié comunicación. Puede Ajá, ser tu rama al también. final del día. Y bueno, a ver, ahora hablemos un poco de lo bueno que pasó también con este tema que me dijiste que se hizo un poco viral por el tema de Dragon Ball. Y bueno, primero pues explicarle a la gente como en tus palabras qué fue lo que pasó y también que nos cuentes qué recomiendas a los jóvenes que quieren ser investigadores o sacar un libro y que quieran llegar a un público así más internacional, que los medios los vean, como qué tips les darías para que se dieran a conocer y sus notas o libros se hagan virales. Ok, respecto a la primera, justo Dragon Ball. El libro pues está dividido en varios capítulos y uno de los capítulos es Dragon Ball. ¿Por qué? ¿Por qué surge esta idea de Dragon Ball? Y voy a ser muy honesto porque aquí tuvo mucho que ver otra vez el doctor Juan Doncel, que él había escrito tiempo atrás un artículo acerca de los Simpson, de la visión de los Simpson. Hasta ahí vamos como bien, ¿no? Entonces yo cuando empiezo a sacar estas entrevistas me doy cuenta que muchos cuando les preguntaban ¿con quién te identificabas? ¿Qué te gustaba ver? Todos mencionaban Dragon Ball y Goku, Dragon Ball y Goku, Dragon Ball y Goku. Y yo en una plática casual, o sea, le dije al antropólogo, al doctor Juan Doncel, le digo, es que todos me mencionan, y me dice, hay un artículo ya que aborda la carga axiológica que tiene Dragon Ball. Dijo, aborda a los Simpsons y a Dragon Ball, yo de ahí utilicé el de los Simpsons. Dijo, deberías investigar, a lo mejor por allá hay algo. Y me puse a leer el artículo ese que ya habían hecho de Dragon Ball, de las cuestiones axiológicas, de los valores, la ética, etc. Y dije, wow, me explotó la mente. Yo tal cual aquí estaba comprobando ese artículo, ¿no? Todo lo que el análisis de contenido que hacían de Dragon Ball, de los valores, de la visión del bien y el mal, bla, bla, era lo que me decían los entrevistados. Y resultaba que les gustaba mucho. Inclusive uno me dijo, le dije, si tú pudieras identificarte con alguien mediático, ¿quién seguiría? Obviamente alguien me decía con Carmen Aristegui, cosas así, ¿no? Pero hubo uno en específico que me dijo, ¿con Goku? Y yo le dije, con Goku, sí, es que Goku es mi ídolo. Y me sorprendió mucho y ahí fue donde dije, aquí sí hay contenido. Hago todo un capítulo de Dragon Ball utilizando mucho como base este artículo científico que ya se había hecho anteriormente. Y empiezo a sustentar, ¿no? Y empiezo a hilar y me empiezo a dar cuenta de muchas cosas muy interesantes, sobre todo de ideologías políticas que carga la caricatura de Dragon Ball. Y que los estudiantes se sentían identificados. Exacto, que va muy de la mano con lo que ellos pensaban, con lo que ellos sentían y con lo que ellos hacían también, porque al final son activistas, a quienes yo entrevisto en esta, son activistas que estaban en protestas, ya sea a través de la música o salir sencillamente a marchar, o sea, era muy interesante la relación, la correlación entre esto, y de ahí dije, hice todo el capítulo de Dragon Ball, y el 2018... cuando ya sea el cierre del proyecto, de todo el proyecto, me invitan a dar una ponencia y me dicen, no puedes meter todo el libro, agarra un capítulo. Y yo no iba a agarrar Dragon Ball. Aquí sí tengo que volver a mencionar la importancia de Doncel, porque él es el que me dice, oye, ¿por qué no agarras Dragon Ball? Va a llamar mucho la atención porque pues, es algo muy popular. Bueno, dije, agarro de Dragon Ball, lo presento aquí en el CEDAY, en la Universidad Regiomontana. Y había varios periodistas, uno de ellos era de CONACYT, y había una periodista de Infobae, que es un medio argentino relativamente con mucho tráfico al sitio web, ¿no? Y de ahí se disparó. O sea, me hicieron una entrevista súper sencilla, la entrevista, y de repente yo a cada rato me aparecía que estaban publicándola, que la publicaron en Inglaterra, que la publicaron no sé, en varios idiomas. De Inglaterra fue muy interesante porque sobre todo de Inglaterra me escribieron 5 personas. Como ahí venía mi correo electrónico de la universidad, 5 personas pidiéndome la tesis completa. Yo la pasé, no sé si me hayan citado, si la hayan leído, eso yo ya no lo sé. Yo la pasé, pero me hablaron, o sea, generó un interés. Y en Latinoamérica en general es donde más despegó. En Perú salió en muchos medios replicados, en Argentina, en Venezuela, en Colombia, en México también, evidentemente, pero en muchos medios replicaron esta nota. ¿Qué podría yo aconsejar en este sentido? Pues que tal vez no seamos tampoco muy metódicos en el sentido de que a veces es algo que
siendo muy crítico hacia la labor o al quehacer científico, es que muchas veces también gana esta cohesión de, es que eso no es ciencia, es que eso es de las masas, esto es popular. Que inclusive yo creo que aquí también estamos cayendo en algo elitista, ¿no? De, es que esto es la ciencia, pues sí, y la ciencia también está en lo popular, ¿no? Creo que aquí hay una clave, porque al final lo popular es lo que es masivo, es lo que ve la gran mayoría de las personas. Y creo que es bien importante estudiar también lo que hay detrás de lo popular. Y obviamente, como ya es algo popular y masivo, es un poco más sencillo que la gente se interese, ¿no? En estas temáticas, porque dicen, ah, caray, a lo mejor gente que nunca había leído algo académico o algo científico, que no le interesan, dice, ah, pues a lo mejor esto sí me interesa, porque ¿cómo que tiene que ver las comunidades indígenas con Goku y con Dragon Ball? O sea, sí está interesante, pero es tomar estos símbolos, ¿no? De la cultura pop y también ver qué hay detrás, ¿no? Y hay muchas cosas, es que todo se puede investigar, eso es lo maravilloso de la ciencia, realmente todo en ciencias sociales lo puedes investigar. Pues toda la tendencia, por ejemplo, ahorita que hay de K-pop, ajá, toda la tendencia que hay ahorita, que es muy interesante, tengo entendido que es del Corea del Sur, ¿no? Todo el movimiento, y Latinoamérica en general, veo que es un fenómeno, ¿no? BTS, o sea, es un fenómeno, toda la cultura que hay detrás de esto. Eso lo puedes investigar desde las ciencias sociales. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Porque está siendo tan popular y todo un fenómeno en Latinoamérica que ni hablamos el idioma. O sea, todas estas cuestiones, todo lo popular es estudiable y es entendible y de ahí pueden surgir mil cosas más, ¿no? Al final todo ayuda también a comprender un poco a nosotros mismos, a la sociedad y pues al mundo global que nos rodea. Ya es un mundo globalizado y tenemos constantemente mensajes de 20,000 partes del mundo y creo que todo esto es analizable. Wow, qué padre. Sí, o sea, me encantó porque los estudiantes indígenas que entrevistaste pues se identificaron mucho con Goku, Dragon Ball, y tal vez tú no veías el potencial que tenía eso y tu asesor, ¿sí? También hay la importancia de tener una guía, ¿no? Alguien. Y de hecho, me quitaste de la boca justo, y me cruzó por la mente, iba a decir algo de K-dramas, pero dije, no va el tema. Pero ya que abriste el tema, yo vi en TikTok el otro día que hay una psicóloga estadounidense que hizo una tesis o un doctorado y su tesis fue hizo una maestría o un doctorado y su tesis fue sobre las series coreanas y su impacto a nivel psicológico, de cómo en las series coreanas tratan de temas de psicología, de ayuda, y Corea es el país tristemente con más suicidios en adolescentes. Y son series que, por ejemplo, ha visto mi mamá. Hay una que se llama Mañana, que la temática es que en cada capítulo salvan a una persona que quiere desvivirse o que quiere, pues ya saben. Entonces, en cada capítulo salvan a alguien de él. No puedo decir esas palabras por YouTube, me bloquea, pero que salvan a alguien de la muerte, o sea, de que esa persona quiera irse de este mundo. Y ella analiza cómo en las personas, ¿por qué vemos tantas series coreanas? O sea, ¿por qué te obsesionas tanto o sientes que son como terapia y tiene sentido? Dije, wow. Y me recordó esto de Dragon Ball, de que igual mucha gente debe pensar, no, pues es Dragon Ball. Pero no, para ellos tal vez es un símbolo de liderazgo, como escribías en tu libro, un símbolo de luchar por el bien, por la justicia. Y sí, es como les ayuda en esas áreas de sus vidas. Y bueno, ahora, así rápidamente, ¿qué consejo les puedes dar a las personas que quieren comenzar en la investigación? ¿Cuál es el primer paso? Ser curioso, ser curiosa. Ese es el primer paso para la investigación. Siempre se hace como esta historia, cuando yo creo que cualquiera que haya llevado alguna clase de cualitativo, de investigación, han escuchado esta historia, ¿no? Que todos los niños, niñas son investigadores. ¿Por qué? Porque están preguntando, ¿no? En la edad de los porqués. ¿Por qué la luna es así? ¿Por qué no sé qué? ¿Por qué no sé qué? ¿Por qué? Eso es la clave de la investigación, cuestionarnos. Estarnos cuestionando constantemente las cosas. ¿Por qué las cosas son como son? ¿Por qué tienen que ser así? ¿Qué podrían cambiar? ¿Por qué determinadas personas gustan vestir de esta manera y otras de otras maneras? O sea, al final, más bien no ser homogéneos, la heterogeneidad, o sea, esta cuestión de nuestra diversidad cultural, creo que tiene mucho que ver con también constructos sociales, de dónde venimos, etc. Es meternos a cuestionar todo eso. Cualquiera que tenga una pregunta, de ahí puede salir una investigación. O sea, cualquier pregunta, yo puedo preguntarme, no sé, este celular que se está haciendo,
¿de dónde viene? ¿O por qué lo empezamos a comprar nosotros? De ahí puedes hacer toda una tesis, ¿no? ¿Por qué los celulares de tal marca son tan consumidos en México, en este siglo? O sea, o en Latinoamérica, ya tú vas acotando. Pero cualquier pregunta que tú tengas de duda puede ser una investigación. Eso es lo maravilloso de la ciencia. Más allá de rompiendo todos esos estigmas de que, ay, sí, es lo que te digo, como esta cuestión elitista de es que el doctor, el investigador. No, es también como bajarnos y aterrizarnos a, ok, no todos tienen acceso, porque es cierto, no todos ni todas tienen acceso a una educación, y mucho menos de posgrado. Es muy inaccesible para la gran mayoría de la población, pero justamente de eso se trata, acercar la ciencia a la comunidad, acercar la ciencia al pueblo, y a la par, que quienes están intentando lograrlo, nosotros también impulsarlo, ¿no? También que se acerquen, que pregunten, tener las puertas abiertas del conocimiento, no cerradas. Yo creo que esa es la clave, que es el error que sucede muchas veces en muchas cuestiones, ¿no? De cultura, de arte, que se cierran. ¿Por qué? Porque tiene un costo, se vuelven de élite. Y al final la ciencia, el arte y la cultura creo que deben de estar abiertas justamente para que no se pierda, para que no se vaya y para que no sea exclusivo de alguien, sino que sea de todos y de todas. Estoy de acuerdo, me parece muy bien. Y bueno, ahora entrando más a hablar sobre tu libro Voces en Resistencia, ¿por qué elegiste ese tema para tu investigación, el tema de los estudiantes indígenas y de su activismo? Bueno, esto es bien interesante y voy a ser muy honesto. Aquí ya había un proyecto grande, ¿no? Que tenía que ver con comunidades indígenas, migrantes, y teníamos que abordar 3 ramas. Una era educación, la otra era comunicación y la otra era psicología. Educación y psicología ya estaban. O sea, a mí básicamente me dijeron, tú tienes que abordar algo de comunicación que tenga relación con jóvenes migrantes y de estudios superiores, que estuvieran estudiando, que ya tuvieran estudios superiores universitarios. Entonces yo dije, que me gusta a mí también, ¿no? O sea, porque al final eso es clave también en la investigación, uniéndolo con que es necesario un tema que te guste. O sea, un tema que te hagas una pregunta y que te apasione, porque así tú vas a seguir, como te digo, y no vas a querer parar. Yo dije, a mí me gusta mucho la política, a mí me gusta mucho la lucha social, soy un utopista, o sea, yo creo en la justicia, yo creo que todo va a mejorar y que todo va a cambiar. Pues quiero entrevistar a gente que piense también que las cosas van a cambiar y por qué creen que van a cambiar y cómo creen que van a cambiar, etc, etc, etc. Y de ahí dije, entonces yo lo tengo que enfocar, sí, a la comunicación, pero enfocada en la identidad étnica y la identidad política también, básicamente una rama de la comunicación política. Dije, yo creo que me tengo que ir por ahí, y así fue como lo definí. Creo que este tema lo hablan en general con la diversidad, de que visibilizar también es darles voz a ellos, y es lo que hiciste tú, o sea, tú al entrevistarlos y poner sus citas, sus propias palabras, eso les da mucho poder, y creo que sí falta eso en la sociedad un poco más. Anulado esta pregunta, ¿qué crees que podemos hacer los jóvenes para no seguir con estos prejuicios de las generaciones anteriores? Pues yo creo que, hijos, es que es complejo, porque tiene que ir, es una cuestión educativa también, y desde casa, evidentemente, pues tiene que más ver con el tema de la discriminación, ¿no? Y del racismo que existe, ya sea por el color de piel o por la lengua, que ahí es algo bien interesante, es un punto bien clave. ¿Qué pueden hacer las nuevas generaciones? Justamente no burlarse cuando alguien tiene una lengua distinta, y mucho menos denigrar, de decir, ay, esto es algo bien importante también. Luego también se utiliza mucho esto de es que están hablando en dialecto. Es un idioma, es una lengua, están hablando otro idioma, así como inglés, alemán, es náhuatl, maya, no sé, totonaco, etcétera, etcétera, ¿no? Son varias lenguas. Justamente va por ahí, porque si algo yo me di cuenta, no solamente en esta investigación, en otras que he hecho también relacionadas, es que ese tema es por donde más discrimina, y muchas lo ocultan. Uno, los papás ya no se las quieren enseñar, o sea, porque dicen, ¿para qué? Se van a burlar de ellos y los van a discriminar. Y luego, los hijos, hijas tampoco quieren aprenderlo ya, porque dicen, ¿para qué se van a burlar de mí? Y los que sí lo hablan, lo ocultan, se autoocultan la gran mayoría, porque dicen, pues no, ¿para qué? Me van a empezar a decir indio, me van a empezar a decir bla, 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 todas esta serie de peyorativos que se utilizan, porque que llegan y te digan, es que tú eres un indígena, pues no debería ser un insulto, ¿no? Pero para esta sociedad, el que te digan se ve como un insulto, es algo peyorativo. Es muy interesante toda la concepción que hay detrás de toda esta cuestión étnica. Entonces, ¿qué tienen que hacer las nuevas generaciones? Digo, yo no soy, pues realmente no soy nadie para decirles qué pueden hacer, pero yo creo que sí es justamente ver
la diversidad cultural que existe y aceptar esta diversidad. Al final, la pluriculturalidad, que México es un país sumamente pluricultural, más de 60 lenguas indígenas se hablan, es un gran, o sea, es algo magnífico y maravilloso, ¿no? O sea, que haya tanta diversidad. Celebrar esta diversidad cultural, porque al final eso es lo que nos hace únicos y diferentes también, y a la par es lo que nos hace ser humanos. Pero pues sí, esperemos que poco a poco estas cosas vayan cambiando. Creo que aquí, no sé, lo escribiste antes de que se estrenara la película Roma, de Alfonso Cuarón, ¿verdad? Sí. Porque ahí también creo que mencionaste en tu libro que ellos no veían representación buena en la tele, y supongo que en el cine tampoco. Y poco a poco apenas van incluyendo más ese tipo de historias. Así estaría bueno echarles un ojo más a autores mexicanos y autores indígenas, ¿no? Y bueno, ya vamos cerrando el podcast, pero antes de las preguntas finales, te quería preguntar, ¿por qué crees que es tan importante que los lectores de ficción empiecen a leer también un poco más de investigación? ¿O no crees que es importante? También se va a decir que no leo. Pues yo creo que porque es complementario, así como, por ejemplo, a mí me gusta mucho leer libros académicos, yo tengo un montón de libros académicos, pero también me gusta mucho leer pues, ficción, o sea, literatura. Hace poquito, de hecho, me acabo de acabar varios libros de Albert Camus. Estaba leyendo La peste, El extranjero. Es un libro que vienen 5 libros en uno, entonces me lo leí todo, ¿no? Porque ya quería desconectarme a lo mejor un poquito a veces. Es literatura, pero es literatura existencialista. Al final va muy de la mano con lo que me gusta, ¿no? Con esta cuestión de pensar, de estar siempre como cuestionándome cosas. Pero yo creo que es complementario, o sea, la literatura es muy chido, la ficción es muy chida, todo esto, te metes en otros mundos, en otras historias, y es maravilloso poderte desconectar un ratito de ti, ¿no? Irte a vivir 20,000 historias distintas, que las sientes como propia porque te sientes el protagonista, la protagonista. Pero creo que a la par también está bien lo académico porque complementas. Yo creo que esa es la manera clave en decirlo. Lo académico muchas veces parece que no, pero complementa lo que está en la literatura y viceversa. La literatura muchas veces complementa lo académico. ¿Por qué? No existe, o más bien sí existe, pero así como está la praxis, la práctica, de nada sirve si no tienes lo teórico. O sí sirve, pero puedes profundizar más si tienes lo teórico. Igual, tú puedes ser un teórico, un erudito, un sabio, pero si no tienes la práctica, pues ahí va a quedar. Hay una película que me gusta mucho que se llama Capitán Fantástico, no sé si la has visto. Creo que ganó o estuvo nominada al Oscar. Y Capitán Fantástico, sinopsis, es de una pareja que se va a vivir como ermitaños, tienen una familia y les enseñan a cazar, son súper cultos. Hasta que de ahí empieza la trama, llega el momento en que tienen que bajar a la ciudad. Y los chavitos se dan cuenta que saben todo. Y hay una cita que me gusta mucho de esa película, que dice, es que papá, nos enseñaste todo sobre el mundo, sé todo lo de los libros, sé todo lo de política, y nunca me enseñaste cómo hablar con una muchacha. Dice, o sea, porque él que estaba coqueteando según él con cosas bien sofisticadas, y la chava estaba como, pues, ¿qué me estás diciendo, no? O sea, al final, lo teórico sin la práctica, o sea, sin empaparte de lo que hay detrás, pues, ahí queda. Igual si solamente estás en lo... Pues sí, en lo de ficción y así, pues a lo mejor lo puedes entender un poco más también hasta la ficción, entendiendo un poco lo académico. Por ejemplo, entendiendo las personalidades de Jung, un poco de psicología, pues cuando estés leyendo un libro, vas a decir, mira, este personaje es el héroe, es como dice Jung. O sea, a lo mejor empiezas a asociar cosas académicas con la literatura y parece que no. Yo ahí sí les dejo que hagan la prueba. Se van a llevar una sorpresa agradable de estar leyendo literatura y relacionarlo de repente con cuestiones académicas, porque pones a girar también ahí tu cabeza un poco y a lo mejor ahí hasta te inspira, ¿no? Te inspira a que tú crees algo nuevo. Wow, me encanta, tienes mucha razón. Creo que también, por ejemplo, leí un libro que se llama Neko Café y la autora, no recuerdo si es psicóloga, pero ella, su libro pues es ficción, pero ella en su vida real es como educadora en mindfulness y en su libro habla de cómo los gatos nos pueden enseñar cosas sobre la vida. O sea, que los gatos viven en el presente, los gatos estiran su cuerpo, son honestos con lo que quieren. Y ella va metiendo como cosas de la psicología, desarrollo humano, te mete ahí
Y yo creo que sí estaría bien, ¿no? Como que combinar la ficción con cosas, como dices, más de la práctica. ¿Por qué escribes? Y esta pregunta me gusta saberla. Y es referencia de una escritora que se llama Mary H. Ketchum, para darle crédito. Pero ¿por qué escribes? Para vivir. O sea, para vivir. O más bien, para sostenerme ante las cosas que no me gustan. Me hace más llevadera la realidad. Me hace muchísimo más sencillo escribir para desahogarme, para tener esa catarsis y para sostenerme de algo, ¿no? Para tener esa contención. Hay muchas cosas malas en el mundo, también hay muchas cosas muy bonitas en el mundo. Y yo escribo sobre todo, sobre lo bonito, sobre lo malo. Y ahí estoy, o sea, ¿para qué escribo? Para vivir, básicamente. Yo siempre he dicho, la escritura, la música, yo también soy cantautor, la música, la escritura, todo lo que tiene que ver con la cuestión creativa, para mí son como un salvavidas, ¿no? Siempre lo digo así, para mí es un salvavidas en este mar llamado vida. O sea, yo lo veo esto como un viaje, estamos aquí y el día de mañana ya no estamos, ¿no? Mientras dure este viaje, pues hay que, cada quien agarra su salvavidas, y el mío es la escritura, mi salvavidas es la escritura. Wow, muchas gracias, Manu, por este episodio. Gracias a ustedes. Y cuéntanos cómo te podemos encontrar en redes sociales y cómo podemos conseguir tu libro, si es que todavía se puede. Sí, me pueden mandar un mensaje. En Instagram me encuentran como Manu Talancón. Y en Facebook, en Twitter, como Talancón Oficial. Básicamente en Instagram es donde estoy más activo, como Manu Talancón. Y ahí, de hecho, justo ahí sí subo cosas de mi música, de mis libros. También subo muchas cosas de política, digo, también cabe aclarar, ¿no? Aquí. Entonces, siempre estoy subiendo cosas, ¿no? De cuestiones contemporáneas o cosas que me gusten y justamente de cosas creativas también que estoy haciendo. Ok, excelente. Pues muchas gracias de nuevo. Espero tenerte pronto cuando publiques otro libro. O para otro tema de literatura, estaría bueno. Y bueno, muchas gracias. Si te quedaste hasta el final, no olvides dejarme una reseña en Spotify, eso me ayudaría muchísimo, y un comentario en YouTube. Y bueno, no olvides suscribirte y nos vemos en el próximo podcast en 15 días. Y bueno, hasta la próxima. Lean libros hermosos. Nos vemos. Nos vemos.